mona del Partido Socialista, dice: voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Yo no quiero que en Andalucía mande un partido que se llama Ciudadanos. Ellos no son una pandilla, son una banda muy bien organizada. Ha llegado la hora de sentarse a hablar. Lo que han escuchado, pese a que pertenece a un pasado muy reciente, queda a años luz para los protagonistas que vertieron esos descalificativos. El guión dice que toca pasar página y sentarse a hablar, negociar y pactar con los que hasta ayer eran unos... En fin, no hace falta que verbalice las palabras que acaban de escuchar. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Continúan las reuniones bilaterales entre el PP con Ciudadanos por un lado y con el PSOE por el otro. De los socialistas con el partido de Rivera y de la formación de Sánchez con Podemos. Juntos, pero no revueltos, con el objetivo tanto de populares como del partido del Puño y la Rosa de ganarse la confianza y, por ende, el voto de los partidos nuevos que a día de hoy son decisivos. El cuándo es desde el lunes pasado hasta el próximo 13 de junio. Momento en el que se formarán definitivamente los gobiernos locales. Hasta esa fecha, los contactos y llamadas serán incesantes. Las conversaciones políticas se están produciendo a dos bandos, autonómico y local, pero tuteladas en todos los partidos por los líderes de las formaciones. Aunque todos transmitan la imagen de que delegan en sus varones para negociar, ni Rajoy, ni Sánchez, ni Iglesias, ni Rivera van a permitir que los acuerdos queden al albur de las formaciones locales. Ya hemos dicho quiénes son los protagonistas, pese a que todos renieguen de todos, con más o menos vehemencia. Lo cierto es que están condenados a entenderse. Ya son varios los líderes de Podemos que aseguran que el PSOE es su pareja de baile natural. Ciudadanos es más ambiguo en cuanto con quién pactarán, postura que desespera hasta el extremo al Partido Popular. La diplomacia en los pactos ha empezado, pero no nos engañemos, todos tienen tienen vista puesta en las generales. No van a firmar un solo acuerdo, sellar una negociación o facilitar ningún gobierno que crean que pueda perjudicar su imagen de cara a las elecciones generales. Y en esas estamos. Ese tactismo político, al final, a quien perjudica es a los ciudadanos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son los que acabarán pagando los intereses del partido. Tiempo ya del editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Sigmund Freud aseguraba que la civilización comenzó el día en que el hombre, en vez de arrojarle una piedra a su adversario, le arrojó un insulto. Con arreglo a la definición freudiana de civilización, habrá que reconocer que la campaña electoral de las autonómicas y municipales ha sido exquisitamente civilizada, porque en la encimera de la barra libre del improperio y el disparate, el insulto se ha despachado a granel. Se acabó la campaña y llega la hora de repartirse el pastel del poder. Hay que negociar, claro. Hay que negociar hoy con el que ayer llamábamos subnormal, motejábamos de ladrón, tildábamos de corrupto y estampillábamos de pijo. ¿Qué más da? ¿Todo por la patria? No. Todo por el poder. Va a ser muy entretenido ver cómo el subnormal le da la alcaldía al pijo, cómo el pijo le otorga la presidencia al subnormal, al corrupto y el corrupto al ladrón. Todo muy civilizado, claro, porque Sigmund Freud tenía razón. Pena de telediario, sí o no. Es decir, ¿se debe garantizar el derecho a la información con el de la presunción de inocencia y protección de la imagen de un detenido o un imputado? Es el debate que se ha abierto en España ante las últimas detenciones con luces y taquígrafos. Hoy el ministro de Justicia se ha pronunciado. El gobierno no va a impedir que se informe de detenciones, pero hay que defender la imagen de las personas que no han sido todavía condenadas. Bueno, los derechos no son absolutos ninguno y por lo tanto tendremos que trabajar para garantizar el derecho a la información, el derecho también a la presunción de inocencia. Nueva salida de tono del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, quien dijo ayer que el gobierno tiene tirria a los catalanes por el anuncio de sanciones por los pitidos al himno del pasado sábado. El ministro de Justicia ha negado la mayor. Por su parte, el titular de Interior ha asegurado que los pitos no favorecen a la convivencia. Desde el PSOE siguen mostrando tibieza. Hechos como los que se produjeron en la final de la Copa del Rey para nada favorecen la convivencia. Las personas que actuaron, y sobre todo las que instigaron, promovieron esa iniciativa, que sabemos todos perfectamente que no fue precisamente espontánea, pues actuaron con una falta de tolerancia, una falta de respeto a los sentimientos de millones de ciudadanos. Pues me parece una soberana tontería, pero también me la pareció
el portavoz del Partido Popular, el señor Hernando, llamando enfermos y energúmenos a gente que se estaba expresando. Dicho eso, yo soy de la que abogo por el respeto a los símbolos. El niño de 6 años de Gerona, ingresado por un contagio de difteria, continúa en estado muy grave. Los pediatras repiten con insistencia el mensaje: las vacunas son la mejor arma para frenar el rebrote de enfermedades que raramente aparecen en nuestro país en las últimas décadas, y alertan sobre los riesgos de no vacunarse. No, los niños están vacunados de difteria, pero empieza a haber un discurso peligroso, y es un discurso peligroso que también se hace por parte de algunas personas irresponsables en nuestro país. Se cumplen 49 años de la Revolución Cultural China, que bajo un pretexto revolucionario realmente fue una purga gigantesca de la población china a manos de la temible Guardia Roja, a la que Mao Zedong le dio carta blanca para asesinar a todo aquel que no observase los preceptos del Libro Rojo de Mao. Hablaremos con el historiador Fernando Paz sobre esta triste efeméride y los millones de sacrificios que se produjeron. En los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el Real Madrid ya tiene nuevo entrenador para la siguiente temporada. Para las 3, concretamente, para las 3 próximas temporadas. De hecho, se pensaba que iba a ser solo para las 2 siguientes, pero finalmente el comunicado del Real Madrid de esta mañana ha dejado claro que Rafa Benítez entrenará al Real Madrid durante las próximas temporadas. Estamos viéndole justo en pantalla cómo se emocionaba al dirigirse en Santiago Bernabéu al público asistente. Rafa Benítez muy emocionado, ya que, como recordamos, es un técnico de la casa en el tiempo de deportes. Escucharemos su discurso, el de Florentino Pérez, el de Xavi Hernández, que ha anunciado otra vez más su despedida del FC Barcelona. Y como última hora, esta triste noticia: Rafa Nadal cae en Roland Garros ante Novak Djokovic y rompe su idilio con el tenis francés. El primer caso de difteria en España desde 1986 sigue dando de qué hablar. Ha sido un niño de Gerona quien ha contraído la enfermedad y está hospitalizado en un hospital de Barcelona, y valga la redundancia. Las últimas noticias que nos llegan sobre su estado de salud es que continúa en estado muy grave. Fuentes de la Generalitat aseguran incluso que el menor de 6 años está en estado crítico. La polémica ha saltado porque el afectado no estaba vacunado de la enfermedad y por eso la ha contraído. Los pediatras en España se han apresurado a afirmar que no vacunar a los niños puede aumentar, como ha ocurrido, el riesgo de contagio. Pese a ello, los datos son tranquilizadores. En España la tasa de vacunación infantil es del 95%. Desde el Gobierno advierten de que empieza a haber un discurso peligroso contra las vacunaciones, con lo que aseguran que es irresponsable no vacunar a los niños. No, los niños están vacunados de difteria, pero empieza a haber un discurso peligroso, y es un discurso peligroso que también se hace por parte de algunas personas irresponsables en nuestro país, en España, contra la vacunación. La vacunación ha salvado millones de vidas y es fundamental. Tenemos conexión telefónica con Luis Ortigosa, miembro del Comité Asesor de Vacunas. Doctor Ortigosa, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Saludos. En primer lugar, de haber estado vacunado, ¿este niño habría contraído o no habría contraído la enfermedad? Probablemente no la habría contraído. Ese niño de 6 años pues tendría que tener puesta, pues si ya cumplió 6 años, pues 5 dosis de vacuna frente a la difteria. Aquí en España empezamos a vacunar a los niños con 2 meses, a los 4, a los 6 y a los 18 meses se pone un refuerzo y otro a los 6 años y a los 14 años. Con lo cual es una muy triste noticia lo de este niño, porque desafortunadamente sus padres son los que optaron por no vacunarlo y esto es un derecho de este niño. Doctor Ortigosa, ¿qué le parece el debate que se ha abierto sobre la conveniencia de vacunar o no tras el caso de este menor que no había recibido la vacuna de la difteria? Sí, desafortunadamente no se ha abierto el debate hoy. Hoy se ha abierto porque el caso ha saltado a la luz pública hoy. Ese niño ingresó el sábado pasado, pero es un debate que ya tenemos desde hace unos años. Es un debate en el que, como estamos con unas coberturas como ustedes lo han dicho muy bien, de vacunación prácticamente del 95%, pues ya tenemos a todas estas enfermedades prácticamente casi erradicadas, ¿eh? Ya no vemos difteria, ni tétanos, ni poliomielitis, ni rubeola, en fin. Y entonces, pues hay algunos padres que piensan que al no circular estas enfermedades, pues las vacunaciones no son importantes. Y es todo lo contrario. Si dejamos de vacunar, como puede pasar con este niño, pues las enfermedades pueden reaparecer. Con lo cual, doctor, y ya por último, podemos entender de sus palabras que el caso de este niño gerundense es la excepción, ¿o se producen más casos como el que se produjo el pasado sábado? No, esto es una excepción y de luego no hay que crear una alarma. Probablemente no se va a producir ningún brote de difteria en España ni en Europa. Ha sido un caso desgraciado, pero quizás
a raíz de este caso valga la pena que se enciendan las luces rojas y dar este mensaje a los padres que aún no creen que la vacunación es una herramienta de salud fundamental, no solamente para su hijo, al que van a proteger individualmente, sino lo que interesa en salud pública. Si conseguimos un 95% de cobertura de vacunación, es decir, si de cada 100 niños vacunamos a 95, pues probablemente la enfermedad no entra en el sistema y no van a aparecer enfermedades. Yo creo que este es el mensaje. Queda clarísimo. Doctor Ortigosa, miembro del Comité Asesor de Vacunas, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y buenas noches. Muchas gracias. Saludos. Cambiamos asunto, abrimos página política porque se ha producido la primera reunión tras las elecciones el pasado 24 de mayo entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se han visto en el Palacio de la Moncloa en un contexto caldeado por los pactos postelectorales. Recordemos que el PSOE ha abierto la puerta a llegar a acuerdos con todas las formaciones menos con el PP. Según fuentes socialistas, ambos líderes no han hablado de pactos, sino tan solo del calendario legislativo de aquí a las elecciones generales. Sobre la mesa, los comicios catalanes y en noviembre las generales. Estas mismas fuentes afirman que Rajoy baraja el 22 o el 29 de noviembre para celebrar las elecciones. Tiempo antes de la comida que han mantenido tanto Rajoy con Sánchez, este último ha comparecido en rueda de prensa para explicar qué le iba a exigir al presidente del gobierno. Sánchez dice que le iba a pedir cambios radicales, no respecto a nombres, sino respecto a políticas profundas. Pues bien, esto es de lo que hemos tratado en esta permanente, de exigirle al presidente Rajoy un cambio en la orientación, en la hoja de ruta, de aquí hasta el final de la legislatura, en la acción del gobierno del Partido Popular a nivel de España. Si ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, confirmaba que iba a hacer cambios en el gobierno y en el Partido Popular, hoy el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha reconfirmado la noticia añadiendo que serán significativos. Ya los cambios no se anuncian, se llevan a cabo, porque es que si no, no sería adecuado. Pero yo creo que va a haber cambios, cambios significativos y que se harán pronto. Cambios significativos. Intentemos un ejercicio de entrar en la cabeza de Mariano Rajoy. No es fácil y aventurar qué cambios va a realizar. Atendiendo a lo que sabemos y a la actualidad, hemos preparado un informe con los posibles relevos tanto a nivel orgánico como a nivel de partido. Salvo sorpresa de última hora, dos son las salidas casi seguras del Ejecutivo. De Guindos, camino a la presidencia del Eurogrupo, y Wert, titular de Educación, que tiene asegurado un puesto en la OCDE. No sorprendería tampoco la salida de los cuestionados Soria y Montoro. Estos relevos serían casi estéticos. Un cambio en profundidad implicaría la salida de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, persona que ha marcado durante estos 3 años y medio el rumbo del gobierno. A nivel orgánico, otro cambio improbable es sacrificar a Cospedal, enemiga de la vicepresidenta. Por tanto, el nombre que más suena es el de Arenas, pese a la gran amistad que le une con Mariano Rajoy. Todos estos cambios necesitan un recambio. Mirando al banquillo del PP, solo 3 personas parecen con capacidad para coger las riendas que suelten sus compañeros: el presidente Gallego, la ministra de Fomento o el joven Pablo Casado. Este es el escenario de cambios en el gobierno. En paralelo a la reunión que ha mantenido Sánchez con Rajoy, el líder socialista va a hacer lo propio con Pablo Iglesias. Lo decimos en condicional porque el secretario que rodea este encuentro es total. Hasta el punto de que desde el PSOE nos han confirmado hace escasos minutos que no sabían si se iba a producir la reunión o no. Un encuentro en territorio neutral e informal. Ambos dirigentes se ven las caras para tantear posibles pactos de gobierno en ayuntamientos y autonomías. Las reuniones de ayer entre Rivera y Rajoy y Rivera con Sánchez, los encuentros de hoy entre Sánchez con Rajoy y el de esta noche entre Sánchez con Iglesias ponen de manifiesto el nerviosismo y la necesidad de llegar a acuerdos que tienen sobre todo PP y PSOE. Ahora todos son buenas maneras, pero hemos querido echar la vista atrás y recordar las lindezas que se han lanzado en campaña electoral. Primer round, PP contra Ciudadanos. Y ahora tenemos otro que está de moda, uno nuevo de moda, el naranjito. Yo no quiero que en Andalucía mande un partido que se llama Ciudadanos y que tiene un responsable político que se llama Albert. Votarnos a nosotros no es hacer experimentos ni jugar a la ruleta. Nosotros no somos un foro de debate o una pandilla de amigos. Ni nos nutrimos de los que cambian de sigla a cada momento, ni tenemos que andar buscando candidatos por cafeterías. El cruce de descalificativos ha sido recíproco. Pese a la buena sintonía de ayer entre Rajoy y Rivera, la formación naranja también dijo varias cosas del partido del gobierno. A algunos les ha llegado el fin de ciclo y no quieren admitirlo. Están dando los últimos coletazos, están intentando defenderse. Rajoy ayer creo que decía, ¿no?,
Si nosotros no somos ni una pandilla ni una moda pasajera. Estoy de acuerdo, ellos son una banda muy organizada. Hay que darle la razón al presidente. Ellos no son una pandilla, son una banda muy bien organizada, con forma de partido, que llevan muchos años pues, copando nuestras instituciones y beneficiándose, porque supongo que Bárcenas era de su pandilla, ¿no? Pasamos al otro bloque. Vean cómo describía hace no mucho Pedro Sánchez al partido de Pablo Iglesias. Bueno, no, yo es que creo yo creo en la democracia. Creo que hay que mejorar la democracia española, que hay que mejorar la calidad de la democracia, pero no quiero que se la cargue. ¿Qué es lo que representan algunas formaciones que están dentro de la Cámara, como es Izquierda Unida, o también fuera de la Cámara, como es Podemos? Pues el rupturismo. ¿Pactará con Podemos para quitarle alcaldías al PP? Mire, el Partido Socialista va a hacer frente tanto al Partido Popular como al populismo. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Para Podemos, el PSOE es su aliado natural para pactar. Lo es ahora, pero ¿lo ha sido siempre? El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista dice: voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como, eres un normal. Pedro Sánchez está perdido. Está perdido, no sabe si está de acuerdo con la reforma del artículo 135 de la Constitución o está en contra de la reforma 135 de la Constitución. No sabe si está de acuerdo con los paraísos fiscales o no. Fontanería es lo que se le da bien a Susana, también en Ferraz, donde ejerce de madre mandona. Ustedes no son socialistas, ustedes son socialistas. Interesante ejercicio para ver el antes y el después, o el ahora, mejor dicho. Antes de ver qué se ha dicho hoy respecto a posibles pactos y acuerdos, queremos pararnos un minuto y analizar qué hay en juego y las condiciones de cada partido en estas negociaciones. Eurico Campano, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. La foto fija a día de hoy de los pactos que permitan la gobernabilidad de la mayoría de las comunidades en liza ofrece un curioso y aún no definido caleidoscopio que permite varias soluciones. Los dos actores en poder de la llave de la gobernabilidad son, ya se ha repetido, Ciudadanos y Podemos, la llave naranja y la llave morada. Las exigencias de ambos respecto a populares y socialistas varían, eso sí, notablemente. Ciudadanos no aspira, ya se ha dicho, a participar en el gobierno de ningún territorio en el que no hayan sido la fuerza más votada. Ponen condiciones, la clásica de exigir la firma a populares o socialistas de un pacto por escrito anticorrupción, la despolitización de las televisiones autonómicas, donde las haya, como por ejemplo Telemadrid, que ha sido coto en las últimas décadas de los populares, y la despolitización también de los llamados consejos consultivos de autonomías, como, una vez más, la madrileña, que en la práctica sirven de retiros de lujo para expolíticos a 8.000 euros al mes, como Joaquín Leguina o Alberto Ruiz Gallardón. El Partido Popular necesita sí o sí el apoyo de Ciudadanos para retener el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León y de Murcia. En el caso de La Rioja parece que ya no habrá ningún problema para que Ciudadanos, ya se ha anunciado, permita a los populares seguir gobernando. El caso de Podemos, el caso de la llave morada, es muy distinto. Podemos sí que aspira a gobernar. En Aragón y en Valencia, donde son decisivos. Pablo Echenique y Antonio Montiel no están dispuestos a ceder sus respectivas presidencias a los candidatos socialistas Lambán y Puig. El caso andaluz es un puzzle en sí mismo. Susana Díaz lleva 2 meses y medio enredada en conseguir la abstención de Podemos y Ciudadanos. No entiende además cómo Podemos puede imponer a ella cosas que en Madrid o en Barcelona ya han renunciado a exigir. Muchas gracias, Eurico. Intentemos desvelar algunas de las incógnitas que se acaban de plantear. El coordinador de Podemos ha recalcado que su formación no tiene intención de entrar en ningún gobierno del PSOE. Hemos planteado unos ejes. Si hemos planteado algo que creemos que puede parecer poco, pero yo no lo he oído muchas veces. Aquello de que no vamos a entrar en ningún gobierno presidido por el Partido Socialista, bueno, creemos que eso ya es un mensaje claro. El PSOE, como hemos visto, necesita imperiosamente el apoyo de Ciudadanos para hacerse con la Comunidad de Madrid, un pacto que el secretario general de ese partido no ve tan lejano. Creo que Ciudadanos tiene una enorme oportunidad. Tiene una enorme oportunidad de propiciar ese cambio, de abandonar el gobierno de la púnica y de respaldar el gobierno de la ética con un independiente como Ángel Gabilondo, con un comportamiento absolutamente irreprochable al frente de las instituciones de la Comunidad de Madrid. Preguntado al respecto, Albert Rivera asegura que si su partido llega a algún pacto con el PP va a estar condicionado a la limpieza de la formación en Madrid.
Bueno, yo creo que Cristina Cifuentes depende del PP de Madrid y cómo esté de podrido o no el PP de Madrid, hablando claro. Es decir, Cristina Cifuentes ha ganado las elecciones, tiene 11 o 12 escaños de ventaja sobre la segunda lista y, como hemos dicho muchas veces, la lista más votada, lo lógico es que intente gobernar. ¿Cuál es el problema? Que Ciudadanos pone unas condiciones de la lucha contra la corrupción muy exigentes, tanto al PSOE, al PP o a Podemos o a cualquiera. Juan Carlos Monedero reapareció ayer en una entrevista en televisión para asegurar que Podemos pactará con el PSOE por un plazo de 3 meses para comprobar si cumple los acuerdos. Monedero dejó un gran titular al calificar de pijos a los de Ciudadanos y de hipster a los de Podemos. Es una expresión de los pijos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hay expresiones pijas? Uf. Madre mía. Voy a tener que empezar a aprender. ¿Y cuál es el...? Ciudadanos es un partido de pijos. ¿Ah, sí? Un partido de pijos, la marca blanca. ¿Podemos ir por casa? ¿Cuál sería? Es un poco hipster. ¿Hipster? ¿Por qué dices que sois hipsters? Porque yo creo que hay una parte demasiado intelectualizada de universitarios, ¿no? ¿Pena de telediario sí o no? Esa es la cuestión. Es decir, ¿se debe garantizar el derecho a la información con el de la presunción de inocencia y protección de la imagen, por ejemplo, de un detenido o un imputado? Es el debate que se ha abierto en España ante las últimas detenciones con luces y taquígrafos. Hoy el ministro de Justicia se ha pronunciado. El Gobierno no impedirá que se informe de detenciones, pero hay que defender la imagen de las personas que no han sido condenadas. Bueno, los derechos no son absolutos ninguno y por lo tanto tendremos que trabajar para garantizar el derecho a la información, el derecho también a la presunción de inocencia, a la protección de la imagen. Ese es uno de los equilibrios de nuestro Estado de Derecho en el que conviven libertades públicas, derechos constitucionales y todos ellos tienen que ser conciliados y todos ellos tienen que ser garantizados, no solamente unos respecto de otros. Repasemos algunas de las penas de telediario más sonadas que se han vivido en nuestro país. Desde Ortega Cano, por ejemplo, a Bárcenas, pasando por la última, recuerdan, la de Rodrigo Rato, que ni siendo ni estando imputado, tan solo investigado, tuvo que soportar que medios de comunicación grabasen en directo su detención para ir a declarar. Eduardo, aquí se mezclan varias cosas. Presunción de inocencia con el derecho a la información. ¿Qué te parece la pena de telediario? Pues que si da audiencia, pues todo vale. Ver a un detenido siendo conducido por la fuerza pública ante los juzgados excita siempre el morbo y las pasiones de la audiencia. Está en la condición humana. Cuanto más alto esté el detenido en la escala social, más dura será la caída y mayor el aplauso cosechado por esa imagen siempre humillante del reo, aunque sea presunto, atado a la moderna picota que son los telediarios. Está en la condición humana. Ese estigma le acompañará siempre, aunque resulte finalmente inocente. Está en la condición sectaria y subjetiva de la memoria humana. Se planteó el debate de prohibir la exhibición de esas imágenes, pero el ministro catalá lo ha cortado de raíz porque, es verdad, sería un atentado a la libertad de información. Lo que sucede es que esa libertad de información no suele estar nunca tutelada por algo también muy humano, pero desgraciadamente escaso: el respeto y la piedad. Oscar Wilde decía de sí mismo: todo lo resisto menos la tentación. A las teles les pasa lo mismo, no resisten la tentación de emitir las imágenes de un famoso rico o poderoso entrando detenido en un furgón policial, aunque aún no haya sido condenado. Cambiamos de asunto. La Generalitat de Cataluña acusa al gobierno español de tener una, y cito textualmente, tirria absoluta a los catalanes. Palabras de su portavoz, quien considera que lo ocurrido el sábado tiene que acabar en nada, es decir, la pitada, porque si no querría decir que no estamos en democracia. Respuesta del Ejecutivo español: lógicamente no se tiene tirria contra los catalanes y defienden el himno español.
La pitada y la falta de respeto a himnos, al himno nacional, a símbolos que son de todos, y por lo tanto estudiar si ese tipo de comportamientos ha generado alguna infracción está dentro razonablemente del análisis. Yo creo que no hay ninguna consideración de carácter subjetivo contra nadie, sino simplemente en defensa de lo que es de todos, que son los símbolos como el himno, como la bandera o este tipo de circunstancias. Vale, gracias. Más duro ha sido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha asegurado que la pitada del sábado pasado no favorece en nada la convivencia entre españoles. Hechos como los que se produjeron en la final de la Copa del Rey para nada favorecen la convivencia. Las personas que actuaron, y sobre todo las que instigaron, promovieron esa iniciativa, que sabemos todos perfectamente que no fue precisamente espontánea, pues actuaron con una falta de tolerancia, una falta de respeto a los sentimientos de millones de ciudadanos. Eduardo, habíamos escuchado de todo procedente de los nacionalistas, pero decir que el gobierno tiene tirria a los catalanes es ya pasarse de castaño oscuro, ¿no? Bueno, está en la genética de los nacionalistas, porque si el nacionalismo es la adolescencia de los pueblos, los nacionalistas catalanes tienen más acné juvenil que un afán de Justin Bieber. Con la cara llena de granos y las carpetas cubiertas de fotos con corazoncitos que rezan I love Lluís Companys, Francesc Homs dice que recurrir la pitada del Camp Nou demuestra la tirria a Cataluña. Claro, hombre, porque Cataluña es él y sus granitos de adolescente tarambanas. El resto, los que amamos a Cataluña desde sus profundísimas raíces hispanas, es que le tenemos tirria, hombre. Aún peor que Homs y sus adolescentes nacionalistas son los tibios que buscan en la equidistancia la justificación de su claudicante cobardía ante el nacionalismo, o sea, los nacionalistas. Para ellos, los que pitaron al himno nacional son unos maleducados. Ya sabéis, para los socialistas, insultar a España es como meterse el dedo en la nariz, ventosear en público o no saber utilizar la pala de pescado. Ordinarios, que sois todos unos ordinarios. Qué bonito. Miércoles. Sección, una cita con la historia. Don Fernando Paz, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Ha pasado una buena semana? Estupendamente. Nos alegramos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De efeméride importante porque se cumplen 49 años, ni más ni menos, de en fin, la limpieza, matanza, califíquelo usted como quiera. ¿Qué ocurrió en China o por qué se llamó revolución cultural a ese proceso? Explíquenos. Casi medio siglo, en efecto. Gonzalo, casi medio siglo de la llamada Revolución Proletaria Cultural, que fue una limpieza de primer orden por parte de la Guardia Roja de Mao, proceso en el que se visualizaban una serie de objetivos muy claros, fundamentalmente la destrucción de todo lo prerevolucionario, de todo lo anterior al régimen maoísta, lo que se llamó los cuatro viejos, las viejas costumbres, los viejos usos, la vieja cultura, los viejos modos de pensar. Había que acabar con eso y se atacó la cultura a fondo. Se llegó desde el saqueo de templos hasta el apaleamiento público de profesores, en fin, profesores que se sacaban en procesión para ser torturados y humillados en público, y un balance terrorífico realmente en toda la sociedad china. ¿Por qué querían acabar con todo lo anterior? ¿Por qué para ello necesitaron matar, hacer esa gran purga de la que nos hablabas, Fernando? Bueno, fue un poco una excusa, en primer lugar, por parte de Mao para asentar su poder en el partido. En ese momento estaba siendo relativamente cuestionado y necesitó dar una especie de golpe en la mesa y demostrar que las masas las movía él. Eso en primer lugar. Además, Mao Zedong y el comunismo chino guiado por Mao, por lo menos en aquella época, tenía un objetivo que era el de constituirse en una superpotencia. Sin entender esto no comprendemos nada. El sueño de Mao era armar una flota lo suficientemente potente como para desembarcar en la bahía de San Francisco. Este era el sueño de Mao Zedong. Entonces necesitaba tensionar a las masas, al pueblo chino, para hacer esto posible, para ponerlos en situación de que los sueños del expansionismo chino y la derrota de los Estados Unidos fueran posibles. Tengamos en cuenta que Mao Zedong había dicho que si en el mundo quedaban 600 millones de personas, que entonces venía a ser aproximadamente la tercera o cuarta parte de la población mundial, pero esos 600 millones de personas eran socialistas, se habría conseguido un gran objetivo. Por lo tanto, estaba dispuesto a cualquier tipo de matanza. De hecho, anteriormente había protagonizado el gran salto adelante que liquidó, según las cifras oficiales hoy en China, 38 millones de seres humanos, a cuyo lado la revolución proletaria cultural, que solo liquidó a 1 millón de seres humanos, es casi un juego de niños.
No era la primera vez, ¿no?, que Mao Zedong ponía en marcha un movimiento de este tipo, de masas, digamos. Era una forma habitual de actuar dentro del Partido Comunista y por parte de Mao. Las cuitas que tenían entre ellos se solucionaban así, con cientos de miles de muertos, millones en ocasiones, las luchas por el poder. En este caso, Mao utilizó a dos personas, fue una auténtica locura todo esto porque utilizó a dos personas notoriamente desequilibradas para dirigir el proceso. Una era su mujer, Jiang Qing, que el propio Mao admitía que era una perturbada mental, y que como en aquel momento Mao tenía relaciones con chicas jóvenes porque estaba aterrorizado por la muerte y creía que de este modo se rejuvenecía, pues tenía apartada a su mujer. El resentimiento de esta lo volcó contra las masas, por un lado, y por otra parte tenía al jefe del ejército, Lin Biao, que era otro notorio desequilibrado. Simplemente diré que este era casi el principal actor de todo este proceso. Este hombre odiaba el mar, y entonces no se permitía que en su presencia nadie se moviese excesivamente porque podía producir viento al moverse y aquello recordarle la brisa marina a este sujeto. Y entonces pues allí se desataban los infiernos, ¿no? Interesantísimo, Fernando Paz, otro miércoles más. A ver si la semana que viene hablamos de algo un poquito, pues no sé, un poco menos sangriento. Como usted quiera, me lo sugiere, yo encantado. Bueno, no todas las semanas. Es la historia. Es la historia. Bueno, hay partes de la historia más benévolas. Sí, Lady Di. Por ejemplo. Gracias, don Fernando. Hasta la semana. Gracias. Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, presentación por toda la alta del nuevo entrenador del Real Madrid. Veremos si cumple las expectativas de una presentación que ha estado a una altura impresionante. Sí, además se ha empezado a ganar a la gente, ¿eh? Había parte del madridismo que estaba un poquito reticente en cuanto al fichaje de Rafa Benítez por su supuesto esquema defensivo, pero hoy ha empezado a ganarse al Real Madrid después de esta presentación. Vemos cómo empezaba pronto el día para Rafa Benítez, llegaba a Valdebebas, visitaba las instalaciones que ha alabado muchísimas veces y que a partir de ahora comandará. Conoció a Zinedine Zidane, el técnico del Castilla, con el que tendrá comunicación continua, y de ahí se iba hacia el Santiago Bernabéu, donde firmó su contrato junto a Florentino Pérez, con el que luego acudió al antepalco del Santiago Bernabéu para ser presentado. Florentino Pérez, que además, al referirse a Rafa Benítez, algunos han interpretado que soltó una pequeña pulla a Ancelotti. Vamos a escucharle. Un entrenador conocido por su brillante preparación de los partidos y su capacidad para transformarlos cuando es necesario. Querido Rafa, llegas al club más grande, más prestigioso y más valorado del mundo. Llegas a un Real Madrid que tiene en sus vitrinas 10 Copas de Europa y 32 ligas, más títulos que nadie, pero queremos más aún, porque aquí, en este club, rechazamos la autocomplacencia. Bueno, y lo que estamos viendo son las imágenes de Rafa Benítez en su juventud, cuando comenzó a entrenar en el Castilla, dirigió al juvenil, al Real Madrid C, al Sub-19. Por eso Rafa Benítez luego, al ser presentado, se emocionó recordando este pasado. De Madrid, además, nos vamos a ir hasta Barcelona, donde también ha habido emoción. Hoy Xavi Hernández ha comparecido en un acto de despedida junto a Bartomeu, junto a la plana mayor de la plantilla, y Andrés Iniesta ha hecho un emotivo discurso que ha emocionado a su compañero. Vamos a escucharle. 17 años, se hizo pronto, Xavi. Tiene mucho mérito, porque ya sabemos que llegar es fácil, pero lo difícil es mantenerse siempre arriba. Nosotros te damos las gracias por ser un ejemplo para todos. Gracias por pensar siempre en el grupo antes que en ti. Gracias por transmitir todos los valores que has aprendido a lo largo de estos 24 años en el club. Gracias porque todos tus consejos han sido auténticas lecciones de fútbol y de vida para nosotros. Bueno, decir brevemente que hoy los hermanos Gasol han sido condecorados con el premio Princesa de Asturias, y la nota negativa de la jornada ha sido, como hemos comentado antes al inicio de este informativo, la eliminación de Rafa Nadal en los cuartos de final ante Novak Djokovic. Nadal cae en Roland Garros, confirma que sigue en un momento bajo de forma y rompe su idilio con las pistas francesas, en las que había ganado 9 veces. Nadal se queda fuera y no podrá jugar las semifinales ante el suizo Wawrinka. Juan Manuel, muchas gracias. Se ha confirmado el fichaje de Benítez, no cuando algunos habían vaticinado, pero por fin ha llegado. Así que gracias y muy buenas noches. A vosotros. Beatriz, Gracias. nos vamos. ¿Con qué les dejamos? Les dejamos a las 9 de la noche, como cada día, con Punto Pelota, y a las 10 el Gato al Agua. Gracias por su confianza. La información vuelve el lunes a las 8 de la tarde. Hasta entonces. Hazme caso, entra como administrador del sistema y si no, al arrancar el ordenador pulsa F8 y entras en modo seguro. Eso te pasa por entrar en esas páginas. Sé más de ordenadores que Bill Gates.
pero me ha llegado la declaración de la renta y no sé por dónde empezar. Lo primero, búscate un gestor colegiado. Los gestores administrativos somos expertos en materia fiscal. Gestores administrativos colegiados, tu mayor garantía. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Hola, el consejo de hoy es para todos los afortunados que tenéis un jardín lleno de plantas. La vegetación no consume energía, pero nos puede ayudar a ahorrarla. Por ejemplo, eligiendo flora autóctona, consume menos agua y se adapta mejor. También tenéis que vigilar que ninguna planta tape un punto de luz. Y finalmente, si tenéis un jardín de los grandes, podéis colocar uno o más árboles de hoja caduca en el lado norte. En invierno tendréis más luz y calor y en verano sombra. Así que recordad, un buen jardinero debe ahorrar dinero. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Soy Javier Algarra y tengo un mensaje urgente que contarte. La pobreza castiga sin compasión a los más débiles. Millones de niños como Pablo sufren desnutrición. Enferman y en muchos casos mueren por no tener agua potable o acceso a medicamentos. Con tan solo 60 céntimos al día puedes hacer mucho por ellos. Merece la pena el esfuerzo. Con tu ayuda, muchos niños como Pablo podrán estudiar, tener la alimentación que necesitan y un médico cuando enfermen. Haz posible que Pablo pueda tener una oportunidad. Llama ahora al teléfono gratuito 985 85 88 y apadrina a un niño con ayuda en acción. Muy buenos días. Por consiguiente, es curioso, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo hace el levantamiento de vidrio en barra fija. Efectivamente. Vengo a hacer unos ejercicios. Espera, que te voy a sonorizar. La tapa me favorece. Sonorícemes. Y ya estás sonorizado. Tengo la voz de Eurico. A las 13:30, rueda de prensa de presentación de Rafa Benítez. A las 13, rueda de prensa de Pedro Sánchez. Luego Fátima García Manzano, y supongo que Albert Rivera hará una rueda de prensa para explicar qué pasa en el PP, ¿no? Digo yo. Porque veo que es un poco el comentarista, el analista de lo que pasa en el PP de Madrid partido. Tiene una situación caótica y muy peligrosa. Pero luego además todo muy transparente, ¿no? Se vieron con Rajoy con micrófonos, con cámaras, todo muy... Sí, pero se las ha quedado él, ¿no? Los micrófonos y las cámaras, sí, ¿no? todo muy transparente. No hemos sabido nada nuevo. Y bueno, y siguen imputando gente, ¿no? Una cosa interesante. El PP de Almería le han denunciado ahora por un supuesto cambio de votos. Lo he visto, si yo usted no me lo pierdo, si no me lo pierdo. Si yo ya tengo adicción, esparzadicción. Esparzadicción, ¿no? Sí. Eso le pasa a Lali. Y mira, cada día más delgada. Espero que no sea punible. Una cosa... Puñible. Bueno, estamos preguntando hoy a nuestros espectadores lo que es el tema de portada de Gaceta.es y es uno de los grandes asuntos que están puestos ahora mismo en la mesa política. ¿Adelantaría usted las elecciones a septiembre para que coincidieran con las... si usted fuera Rajoy, para que coincidieran con las catalanas y de este modo convertir estas elecciones generales en algo más que unas elecciones generales? Si cree usted que sí, puede llamar al 905-810-811. Si usted no las adelantaría, llame al 905-810-812. En este momento, la mayor parte de nuestros espectadores no adelantaría las elecciones generales. Bueno, ahí estamos. Yo no tengo duda. ¿Respecto a qué? A que las adelantaría. ¿Tú las adelantarías? Cuanto antes. Cuanto antes, al 27 de septiembre, por supuesto. Y haría una campaña con una tensión política en torno a la unidad de España, a la no desvertebración, y obviamente yo sería el paladín de eso y no me arriesgaría a estar 2 meses en el pim pam pum de todos los casos que van a ser mediáticamente complicadísimos, no tanto procesalmente, pero sí mediáticamente para el Partido Popular, ¿no? Entonces yo las adelantaría sin duda y además entraría ya en campaña electoral en 15 o 20 días, que es lo que procede. Si todo lo que va a salir es como lo de Figar y Victoria, bueno, vamos a ver, lo que hemos leído, que están pasando cosas muy dramáticas, José Javier. Bueno, mira, el caso de Jaume Matas
no se ha tratado y no se ha contado suficientemente. El caso de Jaume Matas es el